Vamos a ir a la palabra de Dios. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Y es quizás uno de los versículos más cortos en la Biblia, pero uno de los más difíciles quizás. Dice: orad sin cesar. Diga conmigo: orad sin cesar. Muy bien. Levante la mano los que tienen celular, los que tenemos celular. ¿Todos? ¿Hay alguien que no? Creo que todos. Se puede decir que más del 90% de las personas hoy día tenemos un teléfono celular. ¿Y a cuánto nos ha pasado que llamamos a alguien y empieza la charla y usted empieza a hablar? Cuando se da cuenta, la llamada se había caído? ¿Sí le ha pasado? Entonces, conclusión, usted estaba hablando solo, estaba haciendo un monólogo allí. Entonces usted tiene que llamar a aquella persona y decirle: ¿hasta dónde me escuchó? Y a veces la idea era decirle algo que no era muy fácil de transmitirle, y usted dice: ahora otra vez tengo que volver a empezar a decirlo. Y a veces, en medio de que llevamos años con el Señor, en medio de que aparentemente sea algo muy sencillo la oración, ¿a cuántos en medio de la oración nos pasa eso? ¿Cuántos años, quizás por malentendimiento de la Escritura, quizá por desconocimiento, por ignorancia de la Escritura, del texto bíblico, la oración ha sido eso? ¿Es alguien allá quizás postrado? Cuando yo empecé a caminar con el Señor, había un hermano que hablaba mucho de: hermana, eso hay que echarle rodillón a eso, hay que echarle jarabe de rodillón. Y yo decía: ¿qué será eso? Pues simplemente que había que orar de rodillas. Y hay muchas cosas que se mueven con respecto a la oración, pero ¿cuántas veces todas esas oraciones simplemente han sido monólogos, donde usted y yo hemos hablado solos, donde esa red se cayó hace meses, años, y hemos estado hablando allí solos? La pregunta en este día es: ¿sabemos charlar con papá? ¿Sabemos hablar con Dios? Y es el título de esta prédica, de este mensaje, es charlando con papá. ¿Cuánto charlamos con papá? Y también cabría la pregunta, no levante su mano: ¿cuántos no charlan con papá? ¿Por qué? Porque si nos ponemos a ver, de las cosas más importantes en medio de la vida cristiana es hablar con Dios, es charlar con ese papá, es saber entablar esa comunión, esa conversación. Cuando usted está con su esposo, con su esposa, con su hijo, con su hija, con su cercano, con su pariente, con su amigo, ¿es difícil entablar esa conversación? No. ¿Cuándo es difícil? Cuando esa persona con la cual yo quiero hablar es desconocida, ¿cierto? Cuando esa persona con la cual yo quiero hablar quizás se ve como lejana. Pero una vez yo logro entablar la conversación, como que se cae un muro, se cae un argumento, ¿verdad? Se cae algo que tenía aquí, una percepción,
y empiezo yo a fluir. ¿Sabe algo? Pues algo muy, muy chistoso, muy curioso. Es que la pastora y yo trabajamos muchos años, cerca, muy cerca. Trabajamos hasta en el mismo edificio. Pero nunca, y hemos analizado, quizás ella, y estábamos muy cerca y hasta yo tenía que llevarle documentos a ella, y yo le hacía las funciones administrativas también. Y cuando yo llegaba, ella nunca estaba en su puesto, estaba haciendo otras cosas en otras sedes y nunca nos cruzamos. Y la percepción que ella tenía de mí era lejana. Ese señor es como bravo, es como muy serio. Y la percepción que yo tenía de ella era que ella era una chica que estaba metida ya en su cuento y en sus cosas y ya. Así que hubo un día en que simplemente ese muro se rompió, o sea, empezamos a hablar, empezamos a charlar, empezamos a conocernos. ¿Es eso lo que sucede con Dios? ¿Cuál es la percepción que usted tiene de Dios? ¿Cuál es la imagen que nosotros tenemos de Dios? Si nosotros hoy miramos, las iglesias tradicionales están llenas. ¿Por qué? Porque hoy es domingo. La iglesia tradicional dice que hoy es domingo de Ramos, entonces la gente se abarrota y bueno, ya no llevan palmas, ahora llevan las maticas y bueno, otras situaciones. Pero ¿cuál es el trasfondo? ¿Por qué hoy sí? ¿Por qué hace 8 días no? ¿Por qué hoy sí? ¿Y por qué hace un mes no buscaste a Dios? ¿Por qué hoy sí es un buen día para hablar con Dios? ¿Y por qué no lo es todos los días? Y es algo que nosotros como cristianos, ¿cuántos cristianos hay en esta mañana? Si usted y yo decimos llamarnos cristianos, pues algo que debemos tener claro es precisamente el saber hablar con Dios. El entender y el concebir el tener acá una percepción distinta a como la tiene la gente del común. ¿Cuándo la persona del común busca a Dios? ¿Cuándo? Si usted va a una cárcel, es de 10 habrá un interno que no quiera saber de Dios. Todos quieren saber de Dios. Todos se convierten al Señor. Si usted va a una clínica, por allá urgencias, todos quieren saber de Dios. Catherine, que se la pasa allí en el hospital y visitando a la gente, ¿quién no quiere saber de Dios? Todos, toda la gente quiere saber de Dios. Entonces la gente hoy en día busca a Dios en la necesidad, busca a Dios en la angustia. Pero ¿qué es lo que habla la palabra acerca de esa comunión con Dios? Y allí el libro de Tesalonicenses dice: orad sin cesar, o sea, ore, hágalo siempre. Y hay dos cosas que el término en griego, el término orar, el término es un término griego y dice proseuchomai. No lo copie, ni tampoco lo grabe. Me interesa que grabe dos cosas. Ese término va dividido en dos. Ese proseuchomai quiere decir acercarse y quiere decir desear, acercarse y desear. Me llamó la atención algo. Cuando nosotros hacemos o pensamos, hablamos de la oración, ¿en qué pensamos? En pedir. Toca orar, ¿para qué? Para pedir. Y vea que el término oración, el término orar no hace referencia a eso. Hace referencia a acercarse y desear hacerlo. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en eso, el propósito de la oración no es necesariamente pedir. ¿Cuál es el propósito de la oración? Es acercarnos a Dios, deseando hacerlo. Acercarse a Dios.
es entender que en Dios hay una respuesta. Alguien diría, pastor, llevo orando X años, 10, 15, 20 años. El hecho de que Dios esté callado no significa que no haya habido respuesta. Un no también es una respuesta. Y es algo de lo que quiero compartir en esta mañana. 650 oraciones están allí plasmadas en la Biblia como tal, como oración. Génesis 4:26, acompáñame por favor. Habla de la primera oración, por ejemplo. Génesis 4:26 dice: y a Set también le nació un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres, ¿a qué? A invocar el nombre del Señor. O sea que eso no es de ahorita, ¿cierto? No es de los tiempos de Jesús solamente, no es de los tiempos de Pablo, no. Desde que el hombre tiene uso de razón, ha buscado, ha invocado el nombre de Dios, se ha acercado a Dios. Nosotros encontramos a un Jesús allí en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en los evangelios, a un Jesús buscando a Dios en la oración aproximadamente 25 veces en su ministerio. Encontramos a un Pablo que habla de la oración aproximadamente 41 veces, exhortando a que se ore, exhortando a cómo hacerlo, exhortando a que se hagan rogativas. Amén. Así que la Biblia como texto base, como texto que usted y yo debemos tener en nuestra mano, en nuestro corazón, en nuestra mente, nos ordena orar, nos insta a hacerlo. Hoy día la oración ha tomado otros rumbos. Es que el que alaba ora 5 veces, 10 veces, bueno, eso cada día, toda su vida, ¿no? Entonces, no, pastor, yo alabo mejor. Yo adoro, yo pongo mis adoraciones y, como quien dice, yo cubro mis oraciones con. La oración ha tomado otros rumbos. La gente reza. ¿Qué es un rezo? Entonces yo tomo algo que dice allí y repito, eso es rezar. Usted se imagina si aquel esposo hablara con su esposa y él siempre le dijera lo mismo y ella siempre le contestara lo mismo, como un robot. Ella le dice 10 palabras y él le va a contestar las mismas 10, como un robot. Eso es orar, eso es hablar. No, cuando yo insisto en leer oraciones, ¿qué está sucediendo? Lo mismo. Es hablar, es comunicarse con Dios. No. Y de hecho el mismo Jesús lo dijo: no hagan vanas repeticiones. ¿Qué es la oración? Es un fluir espontáneo. Es algo nuevo todos los días, no es algo marcado, no es algo marcado por unas palabras. No quiere decir que mis palabras tienen que ser las más elocuentes, no. ¿Qué busca Dios? ¿Qué desea Dios? Que usted y yo lo hagamos de manera espontánea, tranquila. Por eso la palabra se traduce en acercarse, en desear hacerlo. Cuando la oración se vuelve un rezo, cuando la oración se vuelve algo monótono, es cuando cansa, es cuando mata, es cuando agota, es cuando se seca, es cuando la persona va a orar y sale cansada, sale aburrida, sale triste, angustiada. ¿Cuáles son las oraciones de hoy día? ¿Cómo son las oraciones? Yo quiero que usted me ayude a pensar en esas oraciones que se hacen hoy día. Dice que, por ejemplo, segundo libro de Samuel,
capítulo 7, versículo 18. Dice: entonces el rey David entró y se sentó. Esa es la versión de las Américas, correcto. Dice: entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo: ¿quién soy yo, Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? ¿Cómo habló David con Dios? Entró, se sentó. Así como cuando usted se sienta y se toma un café con alguien. ¿Cuánto les gusta el tinto? Esta es una iglesia tintera, hermano. Ya no puede faltar. Y es sentarse usted. Imagínese un David que se sienta y empieza a hablar con Dios. Dice: Señor, dice: ¿quién soy yo, Señor Dios, para que haya pasado esto en mi casa? Empezó a hablar. Hablar. Yo le dijo: oh Señor de infinita misericordia, tú que estás allí en los cielos, tú que hiciste el cielo y la tierra. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? No, Señor, ¿qué pasó? Es como cuando usted habla con su amigo. ¿Cómo le habla usted a su mejor amigo? ¿Cómo le habla? Diga, imagínese que charla con sus palabras, con su dialecto, con paz. No le habla con una forma elocuente y no. Cuando usted hablar con su amigo, usted busca un lugar chévere, ¿no? Un lugar apartado, un lugar como que haya como privacidad, pero está deseando hacerlo. Quiere acercarse, imagínese, pasó esto aquí, allá. Venga, adelantamos cuaderno. ¿Sí le ha pasado eso? Y David hace eso. Es lo que dice el segundo libro de Samuel. David se sentó y empezó a hablar con Dios. O sea que una de las posturas para orar puede ser ¿cuál? Sentados. David lo hizo sentado. Marcos 11:25 dice, y está hablando allí Jesús, dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. ¿Cuál es el contexto? Que iba Jesús caminando con sus discípulos, caminando con la gente que lo seguía, y empieza a orar. ¿Cómo puedo entonces orar? Cuando voy caminando, cuando voy, yo puedo orar. Yo puedo entablar una charla con Dios al estar de pie. Puedo hacerlo sentado, puedo hacerlo de pie. La segunda carta a Crónicas, el segundo libro de Crónicas, dice: porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, 5 codos de ancho y 3 codos de alto, y lo había puesto en medio del atrio, se puso sobre él, se hincó de rodillas en presencia de toda la asamblea de Israel y extendió las manos al cielo. ¿Cómo lo hizo Salomón en ese momento? De rodillas. Entonces yo puedo orar sentado, yo puedo orar de pie, yo puedo orar caminando, yo puedo hacerlo de rodillas. Ve que la oración no es algo cuadrado, hermano. Yo quiero que usted me entienda eso hoy. La oración no es algo cuadrado. Todos, mira que tiene a su lado, dígale: usted lo puede hacer también. Dígaselo. Dígale: usted puede orar. Pastor, es que usted está más cerquita al Señor. ¿Cómo es eso? Es que yo vivo, ¿dónde? ¿Soy de Marte o qué? ¿Cómo es eso? No, todos podemos orar. Todos, no hay acá el elegido. Es que las oraciones son... No, todos podemos orar. En este caso Salomón, dice el libro de Crónicas, que lo hizo de rodillas, levantó sus manos. Daniel es otro ejemplo de ello, Daniel 6:10. ¿Qué dice Daniel? Dice Daniel, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento,
Entró en su casa, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó ¿qué? Arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de Dios. Se arrodilló. Y muchas personas oramos de rodillas, otros oramos de pie, otros oramos sentados. Yo le confieso una cosa, de manera personal, no tengo una posición. Es que tiene que ser así, no. Siempre busco orar, donde sea que esté, oro, de pie, sentado, arrodillado. Amén. Lucas 22:41, acompáñeme por favor. Está hablando allí Jesús. Están hablando allí de Jesús. Y habla también de la oración. Dice, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto? Estamos hablando de un tiro de piedra. Estamos hablando de, no sé, algunos metros, ¿cierto? No muchos. Dice, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose como de rodillas, oraba. ¿Quién era Jesús? ¿Quién es? El Hijo de Dios. Pero siendo el Hijo de Dios, buscaba al Señor. Buscaba al Señor. Hermano, a veces se dice mañana oro. Ay, Señor, mañana. Y el otro día, mañana, Señor. Cuando se da cuenta, está lejos. Lejos. Está frío. Está seco. No se vuelve a hablar con Dios. No se vuelve a entablar una conversación. Eso trae muerte. Es como el que está helado y no se acerca a la llama, al calor. Es necesario acercarnos a Dios. Jesús lo hacía. Jesús lo hacía. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? Amén. Hechos 7:60. Hechos capítulo 7 versículo 60. ¿De quién habla allí? Hay un hombre que está muriendo. Esteban, ¿era el mejor de sus momentos? ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. ¿Quién fue el autor intelectual? Pablo. Pablo. Imagínense. Y Hechos 7:60 lo dice. Dice, y cayendo como de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. ¿Cuál era la condición de Esteban? Esteban estaba feliz. Ah, qué bendición. Le dieron piedra, qué bueno. Gracias, Señor. ¿Sí? Murió apedreado, golpeado. Muy mal. Muy mal. Por eso le pregunto en esta mañana, ¿cuál era la condición de Esteban? Estaba muy mal. Estaba minutos antes de morir. Sin embargo, Esteban dice: Señor, no les tengas en cuenta nada. No les tengas en cuenta ese pecado. Y tan pronto descarga su corazón, chao, se va. ¿Cuándo buscamos a Dios nosotros? ¿Cuándo lo buscamos? A veces viene la tormenta, viene la angustia y eso. Ayunos, oraciones, lágrimas, ruegos,
súplicas. Y el Señor calma la tormenta. El Señor apareja los recursos. El Señor envía ángeles. Obra en su misericordia. Pero el hermano se le olvidó la oración. Se le olvidó el ayuno. Se le olvidaron los ruegos. Hay algunos que ni a la iglesia vuelven. ¿Sabe cuándo vuelven? Cuando vuelva a haber una tormenta. Y es importante ver cuál es la condición de Esteban. ¿Era una buena condición? No, estaba pasando por un momento quizás el más difícil de su vida, pero en medio de eso dice que de rodillas clamó a Dios. Amén. Así que, ¿puede orar de rodillas? Claro que sí. Claro que sí. Mateo 26, versículo 39. Dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Quién está hablando? Oiga, el Hijo de Dios se está sometiendo ¿a qué? A la voluntad de Dios. Hoy en día es interesante ver cuál es la oración del cristiano. La oración del cristiano parece un pliego de peticiones de un sindicato. Hay un pliego donde hay exigencias, donde hay simplemente acusaciones. Señor, estoy yendo a la iglesia y tú no has obrado. Señor, yo doy y tú no obras. Señor, yo oro y tú no haces. Estilo sindicato. La iglesia, la página de la iglesia, ya yo creo que hoy juntamos los 1000 seguidores, porque hemos venido trabajando con varios grupos en Facebook. Y es interesante, obviamente hay personas de muchas denominaciones, y a veces hacen transmisiones en vivo. Entonces invitan a los grupos, a toda la gente. Y es curioso ver las oraciones del cristiano hoy día. Son oraciones donde estamos diciendo: Señor, yo declaro, Señor, yo declaro, Señor, yo decreto, Señor, yo confieso, Señor, yo afirmo, Señor, yo digo. Es como que usted es el que ordena. Cuando yo leo estas últimas palabras de Jesús, dice: pero no sea como yo quiero, dice Jesús, sino como tú quieras. El Hijo de Dios, míreme, el Hijo de Dios está diciendo: Señor, que se haga tu voluntad. Y así debe orar el cristiano. Por años, y lo digo como testimonio propio, me agoté físicamente, mentalmente, espiritualmente, declarando y decretando cosas. Muchos años de ayunos, oraciones. Tiene que ser a la 1 de la madrugada, no tiene que ser a las 2, tiene que ser a las 3, si no, Dios no lo oye. ¿Cuándo en la palabra dice eso? No, yo puedo orar a cualquier hora, donde quiera. Puedo hacerlo sentado, puedo hacerlo de pie, puedo hacerlo caminando. Dice aquí la palabra en Mateo 26:39 que dice: y adelantándose un poco cayó sobre su rostro y oró. Lo hizo con rostro en tierra. El mismo Jesús, en medio de una circunstancia tan fuerte, un hombre santo, iba a pasar a recibir el pecado de toda la humanidad. Es por eso que él dice: hágase tu voluntad.
Pero nosotros queremos con las oraciones doblarle el brazo a Dios. Señor, yo declaro. ¿Quiénes somos para declarar? Le voy a dar un ejemplo. Estamos en Colombia. Y aquí en Colombia, ¿quién puede dar un decreto? Mañana es un día laboral común y corriente, ¿verdad? ¿Quién puede por los medios en este momento decir mañana? ¿Qué día es mañana? Lunes, ¿qué día es? 15 de abril de 2019. No es día cívico. ¿Quién puede hacerlo? Presidente, porque es la autoridad en esta tierra, en este país, en este reino. ¿Quién puede decretar en el reino de los cielos? Dios. ¿Yo quién soy para decretar? Yo puedo decirle a la iglesia, iglesia más, mañana nadie vaya a trabajar. Amén. Muchos dirán, ay, qué bendición, el pastor decretó, tan bonito. Y no vayan el martes ni el miércoles, cojan la Semana Santa completa. Yo decreto, yo declaro. Y mañana me están llamando más de uno, el pastor me echaron. ¿Quién soy yo para declarar? ¿Quién soy yo para decretar? Pero eso es lo que a la gente le están enseñando. Y la gente se quema decretando y declarando, decretando y declarando. ¿Sabe cuándo descansé yo? Cuando dije, Señor, es tu voluntad. Sea cual sea, la recibo porque sé que es lo mejor para mí. Ese día mi oración fue otra. Y ese día la gente que yo tenía bajo mi cargo le cambió la vida porque aprendieron a orar. El mismo Hijo de Dios dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Amado, no se desgaste. Qué hermoso es ir a la presencia de Dios. Qué hermoso es ir y decir, Señor, pasa esto, pasa esto. Tú sabes que no me gusta esto. Tú sabes que quisiera que esto fuera así. Señor, haz tu voluntad. Ese momento es el momento más maravilloso que puede vivir un cristiano en su día, porque entiende quién va delante de su barca, entiende de quién depende. Señor, pasan muchas cosas, pero tú tienes el control, tú eres soberano. Señor, pasa esto, Señor, aquello. Señor, mira a esta persona, Señor, mi esposo, Señor, mi esposa. Acá está en tu mano, aquí está en tu presencia lo que tú tengas que hacer. A veces las cosas son fuertes, ¿no? A veces quisiéramos como en nuestras fuerzas, pero es lo que no debemos hacer. Jesús, en sus fuerzas, ¿qué hubiera hecho? Hubiera ordenado una legión de ángeles que hubieran arrasado con el ejército romano, ¿verdad? Que hubieran arrasado con los sacerdotes, que hubieran arrasado con el que quisiera tocarle uno de sus cabellos. ¿Lo hizo? No actuó como alguno de nosotros actuaría, no. ¿Qué hizo? La voluntad de Dios. Amado, busquemos la voluntad de Dios. Todos los días tenemos cosas para orar. Señor, haz tu voluntad. Amén. La primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Dice, por consiguiente quiero que en todo lugar, vea lo que dice Pablo a Timoteo, en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Si hay una oración que Dios escucha, es la oración de una persona honesta, de una persona que está en comunión con su prójimo. ¿De qué sirve? Por eso Pablo lo dice, que oren como, levantando ¿qué? Manos santas, sin ira ni discusiones.
sin ira ni discusiones, que no haya nada contra alguien, y si lo hay, arréglelo, porque el Señor lo ordena. Lucas 11, versículo 1 en adelante. Hay unas pautas que el Señor nos da acerca de esa charla con papá. ¿Cómo está nuestra charla con papá en nuestros días? ¿Monótona? ¿Fría? Tal vez no hay charla. ¿Cuál es nuestra búsqueda de Dios? ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿En qué términos? ¿Es un pliego de peticiones? Vea lo que dice Lucas 11, versículo 1. Dice: aconteció que estaba Jesús, ¿qué? Orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y viene lo que nosotros conocemos comúnmente como Padre Nuestro. Dice: y les dijo, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Son 3 versículos que encierran el modelo de oración que Jesús da a aquellos que le dicen: ¿cómo oramos? 3 versículos que quiero que hoy tengamos en cuenta para que esa oración sea en realidad una oración que traiga a nuestras vidas esa verdadera charla con Dios. Dice allí, en primer lugar, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué busca la oración en primer lugar? ¿Con quién estoy hablando? Algo que marcó, algo que movió el piso de aquellos hombres que caminaban con Jesús, es que aquella oración que les enseña diga: Padre, Padre. El hebreo, el judío, no le decía Padre a cualquiera. Y el Señor le dice: Padre nuestro, Padre nuestro. Y establece esa relación de padre e hijo. No es una relación de patrón y empleados. No es la relación de el que manda y aquí unos que simplemente obedecen. No, es una relación como de padre e hijo. Es una relación fraternal, es una relación próxima, cercana. Es una relación que corta cualquier impedimento. Yo puedo acercarme y hablar con Él. Entiendo quién es Él. Cuando digo Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, entiendo quién es Él. Entiendo quién es Dios. No estoy hablando con cualquiera. No es cualquiera. No es un Dios que he hecho en la billetera. No es un Dios que me amarro allí en el pie derecho para patear un balón de fútbol. No es el Dios que en muchas doctrinas del mundo nos han hecho ver. Un Dios así de pequeñito que yo cargo acá. No. Hace unos días llevé a mis hijos al colegio. Iba un joven, bien ya adulto, y llevaba a un niño y le decía: bueno, tome esto y se lo cuelga acá y vamos a hacerlo a rezar para que Dios lo guarde de todo. El niño le decía: bueno. Y el niño estaba depositando toda su fe en eso. ¿Qué pasa si un día X se perdió? ¿Se perdió su Dios? Pero esa es la concepción que ese hombre le estaba enseñando a ese niño.
Pero dice allí, Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Dios no es de yeso, no es de madera, no se cae y se rompe y hay que echarle pegadito para enmendarlo, para arreglarlo. No, nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios que se encuentra a donde quiera que vayamos, y es un Dios que llevamos también en nuestro corazón. Amén. Venga tu reino. Ahí es donde empieza lo rico. Muchos hacen esa oración como un rezo. Venga a nosotros tu reino. ¿Sabe qué significa eso? ¿Qué significa el que yo le diga, venga a nosotros tu reino? ¿Cuántos hemos caminado sin Dios? Yo creo que todos caminamos sin Dios alguna vez. Cuando yo entiendo la magnitud de decirle al Señor, venga a tu reino, es como que yo le digo, Señor, hasta aquí caminé yo, ahora haz las cosas como tú quieras. Pastor, yo no sé qué pasó. La casa, eso, se armó un alboroto allá. No sé qué pasó con esos negocios que yo tenía, que no le niego, pastor, que había cositas por arreglar, ¿no? Pero el negocio se acabó. Pastor, no sé qué pasó acá, pastor, no sé qué pasó acá. ¿Qué pasó? Usted le dijo a Dios, hágase tu voluntad, venga a tu reino. Y Dios empezó a acomodar. Entonces toda la estantería que usted tenía armada, toda se cayó. Y una vez se lo dije al Señor, no puedo olvidar ese día. ¿Y qué hizo Dios? Todo lo que yo en mis fuerzas había construido, todo lo derribó, todo. Y Él empezó a hacer las cosas como Él tenía que hacerlas. Eso significa que usted le diga, Señor, venga a tu reino. Usted le está diciendo, Señor, gobierna tú, que no gobierne yo, que no haga las cosas más yo a mi acomodo, sino que las hagas tú. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle, Señor, haz tu voluntad? ¿Seguros? Eso duele un poquito. Venga a tu reino. Dice luego, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermano, cuando yo entiendo esas palabras, míreme, ese tema de estar declarando y confesando y afirmando y confesando, y bueno, tantas vainas, pero cada día salen más, se cae como mentira que es. ¿Por qué? ¿Por qué dice? ¿Qué es lo que dice acá esta palabra que ustedes ven? Dice, mas buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué significa? Ya no se desgaste. Si usted buscaba a Dios por plata, buscaba a Dios por un interés personal, un beneficio propio, no se desgaste. Busque a Dios por agradarle, por amarlo, y Él se va a encargar del resto. Búsquelo, búsquelo, sírvale, ámelo. Pastor, es que esta situación allí, busque la palabra, busque a Dios. Amén. Hágase tu voluntad. Entonces es allí cuando yo entiendo que no se trata de declarar. Hay un pastor que comparte que nosotros somos los juniors. ¿Se ha escuchado eso? Es como que usted es el hijo de Dios, usted es el junior, usted también puede mandar. Entonces yo puedo declarar. Yo declaro que esa casa es mía. Si siga así, no trabaje. Yo declaro que van a llegar recursos del norte, del sur, del oriente, del occidente. Sí, siga ahí acostado. Eso no trabaje. Yo declaro que, yo decreto que
¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios, de un Dios que es soberano. Amén. ¿Qué sigue diciendo allí? Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermano, qué importante es entender que Dios es el que da todo. Qué rico es ir a la presencia y decirle al Señor: Señor, gracias. Gracias porque me has dado esto. Gracias porque amanecí vivo. Gracias a Dios porque no amanecí en una clínica, no amanecí en una cárcel. Gracias porque envías tu provisión. ¿Cuántos acá oramos por los alimentos? Algunos dicen: Señor, tú lo bendices, yo me lo como ya. No alcanzan ni a orar. Tú me lo das, yo me lo como. No, sea consecuente. Sea consecuente de que ese Dios grande es el que provee todo. Mira el que tiene a su lado. Dígale: usted está vivo. Gracias a Dios. Es gracias a Dios. Gracias a Dios. Tenemos un vestido, tenemos un techo, tenemos tantas cosas, tantas bendiciones. ¿Cuándo decimos amén a eso? Así que démosle gracias a Dios por esas bendiciones que ya hemos tenido, por las que estamos teniendo y por las que vendrán. Amén. Por último dice: y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El pecado, allí lo está asociando pecado y perdón. ¿Quién es el primero que perdona? Dios. El pecado tiene tres líneas. Una que es vertical con respecto a Dios, una que es horizontal, que es con respecto a mí, a mi prójimo, se trate de quien se trate, mi esposa, mis hijos, mi familia, mis amigos, mis cercanos, todas las personas que me rodean, ese es el prójimo. Y la otra línea es con respecto a mí. Y el perdón tiene que moverse en esas tres facetas. Y está hablando aquí de ese pecado. ¿A través de qué? A través de no perdonar. Cuando yo perdono, obtengo también de Dios perdón. Hace unos días escuchaba a una mujer y decía: pastor, yo perdono, pero no olvido. ¿Se imagina si Dios no olvidara? ¿Cuántas cosas hacemos? ¿Cuántas cosas a diario hacemos que no bendicen el nombre de Dios? A veces ni lo sabemos. Pero cada día es una oportunidad para acercarnos a Dios y pedir perdón. Pedir perdón. Perdonar. ¿Qué es el perdón? El perdón es un medicamento que le doy a otro, pero el que se sana soy yo. Yo perdono. ¿Sí diciendo, Señor? Ahí está. Ese es el perdón hacia otros. Y hay algo muy fuerte hoy en día, y es el perdón propio. Mucha gente no se perdona hoy en día el haber perdido un negocio, el haber contribuido a que tuviera una quiebra. Mucha gente no se perdona hoy en día haber dejado ir el amor de su vida. Muchos no se perdonan hoy en día: pastor, yo hubiera estudiado. Y no se perdonan eso. Muchos no se perdonan hoy haber tomado una decisión sentimental, económica, bueno,
pastor, yo no me perdono haber vendido esa casa. Y no se perdona. ¿Y cuál es el resultado de eso? ¿Cuál es el resultado de eso? Llevar a cuestas una carga. No se perdonan. Están enfermos, están angustiados, están cargados. Pero ¿qué dice la palabra? Léalo conmigo, por favor. Dice: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué debemos hacer entonces? Todos los días, hermano. ¿Fácil? No, no es fácil. Que es que esto es carne y hueso. Y sentimos, y nos duele. Pero el Señor nos dice: perdone. Deje todo en mis manos. Déjelo allí en la presencia de Dios. Deje todo en manos de Dios. Amén. Vaya a la presencia de Dios. Todos los días debemos ir a la presencia de Dios. Todos los días. No debemos permitir que se aniden cosas en nosotros. Ojo. Dice que hoy, una oración, que hoy el enemigo no me convenza de pecar, sino que tu Espíritu Santo me convenza de pecado y sea un día de caminar agradándote a ti. Todos los días hay una lucha acá. Todos los días. Todos los días en cada uno de nosotros. Todos los días acá. ¿Por qué? Porque cada uno tiene argumentos para hacer cosas que no están bien delante de Dios. Pero dice la palabra que ¿quién es el que trae convencimiento de pecado? El Espíritu Santo. Y esa lucha. Pero es allí cuando tengo que decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ayúdame, sosténme. ¿Cuándo lo hago? En la oración. Es necesario orar. Es necesario que usted y yo vayamos a la presencia de Dios. Donde quiera que esté, donde quiera que vaya, donde quiera que usted pueda, donde quiera, hágalo, ore. Busque la presencia de Dios. Busque ese Espíritu Santo. Sea cual sea la necesidad, grande, pequeña, no sé cuál sea el tamaño, pero ore, acérquese a Dios, no con el ánimo de pedir y pedir y pedir, no. ¿Qué es la oración entonces? Acercarnos a Dios, entablar una relación, una comunión con Él. Es eso. Amado, busquemos primeramente el reino de los cielos. Hagamos la voluntad de Dios y va a ver cómo Dios obra en cada cosa que tenemos allí en nuestro corazón. Yo le doy la gloria al Señor. Toda la gloria es para Dios, porque cuando esto arrancó, algo de lo cual Dios me habló puntualmente fue de esto, de que yo enseñara que la gente debía buscar el reino de Dios, que si cada uno de nosotros empezaba a buscarlo a Él, Él iba a poner cada cosa en su lugar. Él iba a traer esa bendición. Él iba a obrar en cada petición. Yo hoy le doy la gloria al Señor porque sé que en muchos hogares están pasando cosas. Ay, pastor, fue duro. Bueno, pero hoy puedes ver esa gloria de Dios. Y tal vez usted diga: yo aquí voy. Persevere, siga. Nunca, pero nunca desista de buscar la presencia de Dios, porque allí hay respuesta. Por eso la palabra del Señor lo dice: clama a mí y yo te responderé. Clame. Hay una certeza, amado, con eso termino. Hay una certeza, y es que Él hará lo mejor para nosotros. Él hará su voluntad. Él es un Dios soberano y es un Dios que nada, pero absolutamente nada se le escapa. Todo está en su mano.
todo está bajo su dominio, todo está bajo su poderío. Amén. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies, por favor. Gloria al Señor. Charlando con papá. Y eso es lo que yo le invito a que en esta mañana usted me acompañe. Charlemos con ese ser maravilloso. Cierre sus ojitos y dispóngase. Y yo voy a invitarlo a que no sea ajeno a este momento. No sea ajeno a este momento. Cada uno allí en reverencia para con Dios. Cada uno con sus ojos cerrados. Empieza a buscar a ese Dios. A ese Dios que está en todo lugar. A ese Dios que no está limitado a un pedazo de yeso, a un pedazo de madera o de metal o de lo que sea, de plástico, no. Es un Dios grande, vivo, real. Es un Dios maravilloso, amado, al cual usted y yo podemos hablarle. Usted y yo podemos hablarle. Así que háblale en esta mañana. Háblele. Háblele. Él conoce nuestros corazones. Y si en esta mañana tienes un corazón triste, afligido, suéltate delante de Él. Enjuga las lágrimas, dice el Señor. Él es el que enjuga esas lágrimas. Es Él el que levanta a aquel que está necesitado, al menesteroso, al afligido. Hable con Dios, amado. Hable con Dios. Hable con esas palabras. Bendígalo. Es un momento también para decirle: Señor, gracias. Gracias, Dios, porque eres tan bueno, porque eres tan fiel. Señor, eres tan maravilloso. Eres tan benigno, Señor, tan bondadoso conmigo. Señor, a pesar de mis fallas, de mis errores, de mi pecado, Dios, del cual hoy te pido perdón. Espíritu Santo de Dios, tú estás en esta mañana. Tal vez estabas lejos, tal vez no hayas vuelto a hablar con Él. Hoy es el momento de volver a hablar con Dios, de volver a tener esa relación íntima, de hablar con Él, habla con Él. Suelta tus palabras. Espíritu de Dios, gracias. Señor, que hoy el enemigo no me convenza de pecar, sino que tu Espíritu Santo me convenza de pecado. Y hoy sea un día de caminar agradándote a ti, Señor. Esa es mi oración en esta mañana, Dios. El mundo brinda cosas, la sociedad, los hombres presentan comodidad, placer, y son cosas, Señor, que mueven nuestra carne, que mueven, Señor, nuestra comodidad como seres humanos. Señor, pero en medio de ellas sea tu Espíritu Santo convenciéndonos y con esos brazos de amor arropándonos, Dios. Padre, gracias. Hoy te bendecimos, hoy te exaltamos, Dios. Toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración son para ti, Dios, son solo para ti. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque muchos en este lugar han decidido creer en ti, han decidido buscar ese reino de los cielos, que no es fácil buscarlo, no es fácil caminar en tu reino, Señor. Padre, pero hoy vemos, Señor Dios, esa añadidura. Hoy vemos ese mover en nuestras casas, en nuestras vidas, Señor, en la iglesia, en los ministerios, Dios. Padre, gracias. Gracias porque tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor Dios. Todo pasará, Señor, pero tu palabra no pasará, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque cada día nos muestras tu presencia. Nos muestras, Señor,
que ahí estás. Que ahí estás, Dios. Que ahí estás en medio de todas las situaciones. Y si usted trae una petición hoy, levante su mano delante del Rey, delante de ese papá precioso que tenemos, de ese papá, de ese Padre celestial hermoso. Levante su manito allí. Si hay esa petición, Padre, cada mano que se levanta, Espíritu de Dios, tú conoces la necesidad, tú conoces, Señor, ese anhelo, tú conoces, Dios, esa petición. Espíritu Santo, bendito Rey, conforme a tu voluntad, Señor Dios, obra, Señor, obra, Dios, en aquella casa, obra, Dios, en los hijos, en el cónyuge, obra, Padre, en las finanzas, obra, Dios, en los cuerpos, trae sanidad, Dios, trae sanidad, Señor, fortalece los cuerpos, Padre, seca toda virosis, seca toda bacteria que ha querido afectar, Señor, las vidas, en el nombre de Jesús, Dios, trae tu poder, Dios, trae tu poder en aquella petición, Señor, obra, Dios, obra conforme a tu voluntad, hoy te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, gracias, Rey bueno, gracias, Señor, amén y amén. Gloria al Señor.